Génesis 18:14 dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Padre, gracias. Una vez más, Señor, le agradecemos, porque su palabra, en verdad, Señor, guía nuestra vida, ¿no? Es una guía de una forma de vida, la vida que a usted le agrada, la vida que usted espera de nosotros. Queremos aprender, Señor. Queremos aprender a vivirla, porque un anhelo en nuestro corazón, Señor, es que usted diga de nosotros, así como dijo de Abel, que a usted le agradó la vida de Abel y su ofrenda. Y queremos, Señor, es un anhelo que hay en el corazón, es un anhelo, servirle a usted de tal manera, de forma desinteresada, de forma transparente, de forma espiritual, cercano a usted, a manera que usted diga un día que la vida de nosotros le agrada a usted. Y así le va a agradar el servicio que hagamos también. Ayúdenos, así como Abraham, que se puso a servirle a usted de forma completa. Ayúdenos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. Bien, este es el versículo 14 que hemos leído, pero vamos a regresar al versículo 1, en el capítulo 18, versículo 1, y vamos a comenzar desde ahí. Acuérdense que el viernes pasado veíamos que Dios se le había presentado a, bueno, los últimos 4 viernes estuvimos meditando, aprendiendo del capítulo 17 de Génesis, y vimos, así en resumen, ¿verdad? Vimos que primero Dios se presentó como el Dios todo suficiente, el Shaddai. En hebreo, en el versículo 1 habla del Shaddai, el Dios todo suficiente. Y no lo dice así textual, pero es un reclamo que le hizo Abraham porque había obedecido a Sarai, a su esposa, que se llegara a Agar para tener un hijo, porque Sara había dicho que ella no podía, y era cierto, era estéril, y ya tenía muchos años, ya tenía 80 y tantos años, 70 y tantos años, ¿verdad? Así es que ya estaba muy mayor. Entonces, Dios se le presentó en el capítulo 17 de Génesis, Dios le presentó a Abraham y le dijo: yo soy el Dios que todo lo puedo. O sea, ¿por qué dudaste?, le preguntó a Abraham. Bueno, y vimos otra serie de puntos que, tratando de entender la actitud de Abraham, ¿verdad? Pero también vimos en el capítulo 17 que Dios le dijo a Abraham: bueno, yo soy el Dios todo suficiente y quiero de ti que andes que camines delante de mí. Es decir, que anduviera según el consejo de Dios, según la instrucción, según la orden de Dios. Que lo que Dios le decía, que Abraham lo hiciera. Entonces, Dios, vimos en esos viernes que, digamos, que hizo a un lado el error que Abraham había cometido junto con Sara de tener un hijo a través de Agar, la sierva de Sarai. Dios lo hizo a un lado. Digamos que se olvidó de aquel error y le comienza a decir: si andas delante de mí, yo te voy a bendecir. Y vimos en el capítulo 17 también que Abraham se postró. Todo lo que Dios le dijo, todo lo que Dios le estaba ordenando, dice ahí en el versículo 2 del capítulo 17 de Génesis que Abraham estaba postrado, adorándolo, escuchando lo que Dios le decía. Y entre lo que Dios le dijo, voy a hacer mi pacto, y la muestra de que ustedes han creído en mí es que se van a circuncidar. Y vimos el tema de la circuncisión, creo que fue hace 2 viernes, ¿verdad? Que vimos el tema de la circuncisión en cuanto a que Dios quiere que nosotros hagamos a un lado la carne, ¿verdad? Porque eso se trata de la circuncisión, cortarle el prepucio al miembro del sexo del varón, ¿verdad? A los 8 días de nacido, cortarle esa cobertura, esa carnita, y era una señal, vimos que era una señal de fe al Señor, a Dios Todopoderoso, al Dios de Abraham, y solamente los israelitas lo hacían. Bueno, Dios le dijo a los israelitas, a los que viven en tu casa, a tus hijos, a tu casa, a los que viven contigo, a los siervos que trabajan para ti, al extranjero que llega a tu casa: todo el que quiera creer en mí se tiene que circuncidar. Pero en el Nuevo Evangelio, en el Nuevo Testamento, vimos allá que en la iglesia primitiva hubo el primer concilio, el concilio de Jerusalén, y era precisamente para definir si los gentiles debían circuncidarse o no.
y la conclusión a través del Espíritu Santo es que los gentiles, los que no son israelitas, es decir, por ejemplo nosotros, no es necesario circuncidarse. Aunque es una práctica muy saludable, ¿verdad? Ya no es obligación físicamente hacerlo, pero es una práctica muy saludable por limpieza, ¿verdad? Por limpieza. Entonces vimos que ahora nosotros, hermanos, tenemos que, lo que el Señor espera de usted y de mí, después de que Cristo murió en la cruz, es que voluntariamente, usted y yo, querramos dejar aquella mala manera de vivir. Eso se llama circuncisión. Es decir, cuando usted y yo nos arrepentimos, si usted ya de veras se ha arrepentido, y Dios reconoce, o sea, valida que mi arrepentimiento es genuino, entonces dice allá en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 13, que Él engendra una nueva criatura en mí, en usted. Si Él ve que el arrepentimiento es verdadero. Si no es verdadero, no hay nueva criatura, hermanos. Y la nueva criatura la da Dios. De manera que a Él nadie lo engaña, ¿verdad? No, yo puedo venir y decirle, mire, yo ya nací de nuevo, y usted pueda creer en mí. Pero ¿qué tal si allá en Chalatenango, donde ustedes no me ven, yo ando allá mariposeando y haciendo trinquetes, y cuando vengo aquí ya solo abro la Biblia? A Dios nadie lo puede engañar, ¿verdad? Entre humanos nos engañamos, pero a Dios nadie lo engaña. Por eso es Él quien da la nueva criatura. Cuando nos decimos que hemos entregado nuestra vida a Cristo y le decimos entre nuestro anhelo por la salvación, Señor, ya no quiero vivir aquella vida, ya no quiero ser borracho, ya no quiero ser mujeriego, ya no quiero ser ladrón, ya no quiero ser tramposo, ya no. Entonces el Señor ve, porque acuérdese, dice allá en Hebreos capítulo 4, versículo 12, que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, que penetra y entra hasta los tuétanos del hueso. ¿Sabe cuál es el tuétano? Lo que está en medio del huesito, ¿verdad? Cuando usted, por ejemplo, un hueso de pata de pollo o de la pierna, lo mordemos, lo que está dentro de ese hueso de la pierna, eso es el tuétano. Hasta allí llega la palabra de Dios, dice Hebreos capítulo 4. Y termina ese versículo, el versículo 12, diciendo que Dios conoce las intenciones del corazón. De manera que no lo podemos engañar. No hay manera. Pues, si pudiéramos engañar a Dios, Él no sería Dios. De manera que Él es Dios y nadie lo puede engañar. Todo eso lo estuvimos viendo estos viernes anteriores y terminó allá el capítulo 17 y le dijo, mira, no es Ismael el hijo del que te hablé. Ese fue un plan tuyo, le dijo Dios a Abraham. Ese fue un plan tuyo, pero en mi plan, le dijo Dios, es que Sarai va, porque así se llamaba en ese momento, Sarai, ella va a tener un hijo. De ella te voy a dar descendencia. Y esa es la descendencia que yo te he prometido. No la de Ismael, sino la de Isaac. Por eso el Señor se presentó como el todo suficiente, que a pesar de que Sara ya tenía casi 90 años y Abraham tenía casi 99 años, que a pesar de ancianos iban a tener un hijo con el poder de Dios. Ok, todo eso estuvimos viendo en aquellos viernes, pero hoy estamos comenzando el capítulo 18. Y termina el capítulo 17 que Abraham obedeció a Dios y tomó a Ismael y lo circuncidó. Él mismo se circuncidó y todos los siervos de él y los extranjeros que vivían con él fueron circuncidados. Entonces viene este capítulo 18, versículo 1 y dice, versículo 1, dice, después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él, es decir, Abraham, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Hermanos, yo me imagino imagínense a una persona de 99 años ir a su miembro de hombre y cortarle ese pedacito de carne. Según lo que Dios dictó en el capítulo 17, eso había que hacérselo a los niños cuando tenían 8 días de haber nacido. Porque un niño a ese momento pues tiene todas las defensas y ahí sana rápido. Pero un anciano de 99 años que vaya y en su miembro viril ahí se le corte esa parte carnosa, no sanará luego. Y yo me imagino, hermanos, eso no está aquí en la Biblia, pero es meditando en esto de lo que estamos hablando hoy,
Aquí dice después de que Abraham se había circuncidado, le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda al calor del día. Entonces yo me imagino que él se sentaba ahí, ¿verdad?, en la entrada de la casa de él, día con día, hasta que se sanara, ¿verdad?, hasta que pudiera caminar bien, ¿verdad?, porque me imagino que al principio, recién fue circuncidado, pues ni podía caminar, ¿verdad?, iba caminando todo abierto, no sé, ¿verdad?, el dolor, en fin, ¿verdad?, con un rasponcito que uno se hace, ya la camisa que le roza, ya molesta. Imagínense en la parte del hombre ahí circuncidado, ¿verdad? Yo me imagino que cuando nos dice aquí, versículo 1, después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, versículo 2. Y vio, dice, alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y aquí comienza el tema del que vamos a meditar hoy. Servir a Dios refleja tu fe. Abraham lo vio venir a los 3 personajes, ¿verdad? Uno de ellos era Cristo preencarnado, es decir, es una teofanía, se le llama en teología. Acuérdense que a Dios nadie lo ve, nadie lo ha visto, porque nadie puede estar delante de Dios y vivir. Son palabras del Señor dichas a Moisés allá en el Sinaí. Pero a Cristo sí se le vio. Nosotros no lo hemos visto, pero allá nos narran los evangelios que Él vino a la tierra y las personas lo vieron. Dios hecho hombres lo vieron. O sea, Dios se dejó ver a través de Jesús. Entonces, en este caso le llamamos una teofanía porque no había llegado el tiempo de que Jesús viniera a la tierra, no había nacido de mujer, pero Él, que es el Dios eterno, el Dios todopoderoso, para Él no hay nada imposible, Él todo lo puede, se presentó como forma de hombre, como un ángel, porque bueno, se entiende que fueron ángeles los que estaban ahí, y fue lo que vio Abraham. Habían 2 ángeles y uno de ellos era Jesús, en su forma precarnal, es decir, antes de volverse carne. Dice, y alzando sus ojos y miró, y aquí 3 hombres que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo y se postró a tierra. Versículo 3. Y dijo, Señor. Esta palabra Señor, hermanos, lo que dice acá, aquí está en español, pero al ir a la palabra original es Adonai. Adonai. Y Adonai es el nombre de Dios. Es decir, Abraham reconoció que uno de esos ángeles, esas formas de hombre, era Jesucristo, era Dios. Y le dijo, si ahora ha llegado gracia a tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Versículo 4. Ya vamos a hablar un poco de lo que dice el versículo 3. Versículo 4. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Versículo 5. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis. Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Versículo 6. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del recoldo. Versículo 7. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y éste se dio prisa a prepararlo. Versículo 8. Tomó también, está hablando de Abraham, primero fue donde Sara le dijo, mira, hace pan, ¿verdad? Y le dio la medida de cuánto pan debía hacer. Luego fue donde estaban las vacas y tomó un becerro, el mejor becerro, y se lo dio al criado para que lo destazara, lo matara, lo destazara, lo preparara. Y Abraham luego dice, versículo 8, tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Abraham, acuérdense, en el capítulo 17, en el capítulo anterior, Dios le había dicho, no es a través de Ismael que te voy a bendecir, es a través de Isaac. Entonces, Abraham renovó su fe y volvió a creer en Dios. Y tanto creyó en Dios que inmediatamente que el Señor se fue, estoy hablando del capítulo 17,
que el Señor se fue, Él tomó a Isaac, lo circuncidó, se circuncidó Él y también a todos los hombres que andaban con Él. Los criados, los siervos, el mayordomo Eleazar, los que cuidaban los camellos, las cabras, los que eran pastores cuidando las ovejas, los que cultivaban, a todos, los que armaban las tiendas, las quitaban, todos esos hombres que andaban con Él, porque acuérdense, que vimos en el capítulo 13 de Génesis, que Abraham se volvió riquísimo, dice ahí, se volvió rico, porque Dios lo bendijo. Entonces tenía un montón de gente que le ayudaba. Pero acá vemos que inmediatamente Abraham vio venir a aquellos hombres y dijo, aquí viene Dios. Y le sirvió, se puso a servirle, porque creía en Él, creía en Dios. Y se puso a servirle y no le importó que él, siendo la cabeza, siendo, digamos que el principal personaje de toda esa cantidad de gente que andaba con él, esa caravana, digamos que la persona más importante, no le importó, él se puso a servir. Porque aquí lo que relata estos versículos, hermanos, es que inmediatamente, voy a volver al versículo 2, dice, alzando sus ojos miró y aquí 3 varones que estaban junto a él. Dice, y cuando los vio, salió corriendo. Es decir, se apresuró. Quería servirle al Señor. Quería servirle, quería atenderlo bien. Bueno, lo primero que hizo fue traer agua y lavarle los pies, porque en aquellos días, hermanos, no era como hoy, ¿verdad? Que las calles pavimentadas, bueno, algunas, muchas. Hoy has escuchado un mensaje que no es casualidad. La Biblia dice en Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Jesús está llamando a la puerta de tu corazón. No importa tu pasado, tus errores o cuán lejos sientas que estás de Dios. Él te ama, murió en la cruz por ti y resucitó para darte vida eterna. Solo necesitas dar un paso de fe, reconocer que necesitas su perdón y abrirle tu corazón. Si sientes ese llamado en tu interior, quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo. No son solo palabras, sino la expresión sincera de un corazón que se rinde a Jesús. Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador y que he vivido lejos de ti. Te pido perdón por mis pecados. Creo que moriste en la cruz por mí y que resucitaste para darme vida eterna. Hoy abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Te entrego mi vida, mis cargas y mi futuro. Cambia mi corazón, lléname de tu amor y ayúdame a seguirte cada día. Gracias por tu perdón y por darme una nueva oportunidad. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración con fe y con un corazón sincero y deseando arrepentirte de toda tu vida anterior, entonces la Biblia dice que eres una nueva criatura en Cristo Jesús, según 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Hoy ha comenzado una nueva vida para ti. Bienvenido a la familia de Dios. Te invitamos a que nos acompañes en Iglesia Bautista Tabernáculo Arcatao. Queremos acompañarte en tu crecimiento en el Señor. Queremos trasladarte lo que hemos aprendido en la vida en Cristo a ti. Así es que aquí estamos con los brazos abiertos para recibirte. Dios te bendiga. Hasta pronto.